Muy buenas tardes, vamos a ver la bolilla 4, excepciones previas. La contestación de demanda puede aparecer configurada como una negación o como una excepción o como ambas a la vez. Una negación cuando la actitud del demandado se reduce simplemente a desconocer la concurrencia de algunos de los requisitos de la pretensión, sin invocar, frente a dichas circunstancias formuladas por el actor, nuevas circunstancias de hecho. Por ejemplo, cuando el demandado en su contestación dice niego haber sido responsable del accidente de tránsito, niego haber causado los daños que invoca la parte actora, niego haber estado en el lugar que menciona, esas son todas negativas. Y también se puede dar como excepción cuando el demandado invoca algunas circunstancias impeditivas o extintivas que suspenden o extinguen el proceso del que se trata. Se tiende con ello a desvirtuar el efecto jurídico que persiguen las afirmaciones realizadas por el actor en su escrito de demanda. Además, como otra distinción característica, el que opone excepciones tiene la carga de la prueba. ¿Cómo pueden ser planteadas las excepciones? Las excepciones pueden ser planteadas de dos formas: de oficio o invocada por la parte o a instancia de la parte. De oficio, cuando las circunstancias en las que se basa o fundan las excepciones pueden ser consideradas por el juez de oficio sin que las partes la traten o que la invoquen, porque incide por el interés general de la misma. Por ejemplo, incompetencia en razón de la materia, incompetencia en razón del valor o del grado. Por ejemplo, incompetencia en razón de la materia es como plantear un juicio de diferencias salariales ante un juez de familia. El juez de familia directamente se va a declarar incompetente en razón de la materia. Del valor, cuando se plantea ante un juez de primera instancia, cuando correspondía ser tratado por el juez de paz. O del grado, cuando, por ejemplo, se plantea un recurso de queja por apelación denegado ante un juez de primera instancia cuando correspondía en la Cámara de Apelación. Todas esas circunstancias pueden ser planteadas directamente por el juez, sin la necesidad de que sean planteadas por las partes, porque está en juego el interés general. Y requieren invocación de parte, o por parte del demandado o del que contesta la reconvención, en aquellas otras en lo que está en juego solamente el interés particular del demandado. Por ejemplo, la incompetencia en razón del territorio es aquella en la cual, por ejemplo, correspondía en un accidente de tránsito y por las reglas de la competencia ser planteadas la demanda en la ciudad, la provincia de Neuquén, y el actor inicia la demanda en la provincia de Río Negro, viene al demandado y no dice nada, consciente la competencia, el juez en este caso no podrá plantearlo de oficio. También tenemos la litipendencia, las causas, la caución en el arraigo y las defensas temporales. ¿Qué efectos produce la interposición de las excepciones?
Y acá podemos clasificar en efectos dilatorios o perentorios. Dilatorios son aquellas oposiciones que para el supuesto de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor. Es decir, solo hacen perder la pretensión su eficacia actual y no impiden que pueda volver a tratarse o proponerse más tarde o una vez resueltos o subsanados los defectos. Y las perentorias son aquellas oposiciones que para el supuesto de que prosperen excluyen definitivamente el derecho invocado por el actor. De manera que la pretensión pierde toda posibilidad de volver a proponerse eficazmente más adelante. ¿Qué relación tienen las excepciones con los requisitos de la pretensión? Dentro de la clasificación tiene relación con los requisitos de admisibilidad extrínsecos y procesales. Con el sujeto tiene que ver con la incompetencia, con la falta de personería y el arraigo. Con el objeto, las defensas temporarias y el defecto legal. Con la causa, la litipendencia o la cosa juzgada. Y con la actividad, los recaudos de tiempo, lugar y forma. Las excepciones previas están reguladas en el Código Procesal Civil y Comercial, en el Río Negro, en los artículos 346 a 354 bis, y están previstas para los procesos ordinarios, no para el proceso sumarísimo, en el cual no son admisibles como excepciones previas. Podrán plantearse como defensas, pero no como excepciones previas. La enumeración del código es taxativa, es decir, que no se pueden crear nuevas excepciones, no se pueden agregar otras que el legislador no haya previsto. ¿Cómo se interponen? Se interponen por escrito. ¿En qué plazo? Tiene 10 días el demandado para plantear la excepción desde la notificación de la demanda o del plazo que tenga para contestar la reconvención. En caso de nación, provincia, municipios, el plazo es de 25 días. Y en general, para aquellos demandados que están fuera de la circunscripción, se descontarán del plazo que tengan para contestar excepciones 5 días para interponer estas excepciones. Dijimos que en el sumarísimo no está previsto, según lo dispone el artículo 486, inciso 1. ¿Cuáles son las características comunes de todas las excepciones previas? La interposición de una excepción previa no suspende el plazo para contestar la demanda, salvo en el supuesto de defecto legal, la excepción de defecto legal. Por lo tanto, aquel demandado que utilice los primeros 10 días para oponer una excepción, por ejemplo, incompetencia, deberá en los días que le queda, hasta el día 15, contestar la demanda. ¿Qué ocurre con la excepción de defecto legal? Si suspende el plazo para contestar la demanda y se tramitará la misma si tiene razón o el juez le otorga, dice que procede la excepción de defecto legal,
se ordenará al actor que reformule o cumpla adecuadamente con el escrito de demanda y se volverá a dar un nuevo plazo de 15 días para contestar la misma. Si el supuesto el juez rechaza la excepción de defecto legal, se reanudan los plazos desde que quede firme la resolución del juez. Otra característica común es que son analizadas con criterio estricto en cuanto a su admisión. No hay que analizarlas livianamente, son analizadas con todos los requisitos. ¿En qué orden? Van a ser tratadas en el orden que establece el artículo 353 del Código Procesal. Es decir, por ejemplo, primero deberá ser tratada la excepción de incompetencia y luego la restante. Porque si el juez se declara incompetente, no es necesario que se pronuncie respecto de las otras excepciones que pudo haber planteado el demandado. Otra característica común es que si no son opuestas como de previo y especial pronunciamiento, precluye la oportunidad para hacerlo, salvo en el supuesto de la excepción de prescripción, en el cual está previsto antiguamente en el Código Civil y en el nuevo Código Civil que puede ser interpuesta conjuntamente con la contestación de la demanda y en los terceros que puedan llegar a tener interés en su primera presentación. Esto lo dispone el artículo 2553 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien en los juicios sumarísimos y los procesos especiales no proceden las excepciones previas, el juez de oficio puede invocarlas cuando constituyen presupuestos procesales que impiden la constitución de un proceso válido y regular. Por ejemplo, si se determina que es incompetente el juez, directamente lo puede hacer aún en los procesos sumarísimos. Respecto al plazo, bueno, ya dijimos que en caso de el demandado fuera del asiento de la sede del juzgado, se amplía el plazo en razón de la instancia y se descontarán los 5 días al plazo que corresponda para contestar la demanda. Y respecto, dijimos que se ofrece por escrito, se plantea por escrito y se debe ofrecer toda la prueba documental y adjuntarla y ofrecer la restante prueba, por ejemplo, testigos, con la restante, en ese mismo acto de interposición. ¿Cuáles son los efectos de las excepciones? En el caso de las de carácter perentorias, para el supuesto de prosperar, excluyen definitivamente el derecho invocado por el actor, impidiendo que la pretensión pueda proponerse eficazmente entre las mismas partes. La resolución produce cosa juzgada material. Así tenemos como ejemplo la prescripción, la falta de legitimación, la cosa juzgada, la transacción, conciliación y desistimiento del derecho. En el supuesto de las defensas dilatorias, son aquellas excepciones que para el supuesto de prosperar excluyen momentánea o temporalmente el pronunciamiento sobre los derechos del actor. Es decir, que hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta vuelva a proponerse nuevamente
una vez subsanados los defectos que adolecía la demanda. Ellas son incompetencia, falta de personería, litipendencia, defecto legal, las defensas temporarias y el arraigo. La prescripción se configura cuando la obligación jurídica prevista en el Código Civil ha perdido exigibilidad por el transcurso del tiempo. Si se opone con otras excepciones, debe interponerse conjuntamente con aquellos, en lo que estipula el Código Procesal Civil, y si no, puede oponerse conjuntamente con la contestación de demanda, en lo que deja establecido la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2553. Es resuelta como de previo y especial procedimiento, en tanto puede tratarse como de puro derecho, es decir, que no requiera prueba. Si requiere prueba, va a necesitar o se va a diferir su tratamiento para el momento de tratar la sentencia definitiva. Y reiteramos, los terceros interesados que comparezcan a juicio deberán oponer la excepción de prescripción en su primera presentación. Falta de legitimación o falta manifiesta de legitimación para obrar, ya sea en el actor o el demandado, que no resulten ser titulares, activos o pasivos de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión. O cuando falte algún requisito para que se pueda actuar en ese carácter de sustituto del actor. Como es el supuesto también de la acción subrogatoria, donde el acreedor de un crédito cierto, exigible, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso a hacerlo. Esta excepción se resuelve en forma previa si la misma es manifiesta. De lo contrario, si requiere prueba, una actividad probatoria, se va a diferir su resolución para el momento del dictado de la sentencia definitiva. Lo único que va a resolver acá es la falta de legitimación si es que el actor o el demandado carecen de legitimación para este proceso. En cuanto a la cosa juzgada, se produce cuando la pretensión anterior y la posterior tengan esta triple identidad de objeto, sujeto y causa. Y siempre que en el primer proceso exista sentencia firme. Si no hay sentencia firme y hay triple identidad, tendremos litipendencia. Su fin es asegurar la inmutabilidad o irrevocabilidad de las cuestiones ya resueltas y firmes en un proceso anterior. Si bien se puede tratar como de previo, especial procedimiento, puede ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa por el juez. En cuanto a la otra excepción, transacción, conciliación y desistimiento del derecho, en estos casos los procesos ya terminaron por un modo anormal de conclusión de los procesos. Y esa resolución equivale a cosa juzgada. También requiere, en este caso, la triple identidad de los elementos entre la pretensión extinguida por alguna de estas causales, transacción, conciliación o desistimiento del derecho, y la nueva pretensión en la cual se está excepcionando.
Respecto de las excepciones cuyos efectos son dilatorios, tenemos la incompetencia, que se produce cuando el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la pretensión resulta incompetente para entender en la sustanciación por no corresponder la materia, el grado o el territorio. Dijimos hace un momento que el juez de oficio puede declararse incompetente si no le corresponde a razón de la materia del grado, pero no respecto del territorio porque podría ser prorrogado. La declaración es de orden público en razón de la materia o del grado y lo puede resolver el juez de oficio o mediante la declinatoria que plantee o excepción de incompetencia que plantee el demandado. Dijimos que la competencia territorial es prorrogable y necesita sí o sí ser planteado por el demandado. En cuanto a la falta de personería, se produce por la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado. Por ejemplo, el menor adulto que no está autorizado por su padre para estar en juicio, el quebrado que por desapoderamiento de sus bienes está los mismos en manos del síndico, la administración en manos del síndico. Y también por la falta o defecto o insuficiencia en la representación, ya sea necesaria o voluntaria, de quien comparece en nombre del actor o del demandado. Debe distinguirse la falta de legitimación o la falta de acción. Ello puede ser fácilmente solucionado, ya que al momento de contestar el traslado de la excepción de falta de personería, se puede subsanar el error o el defecto y en su caso el juez puede proceder a rechazar la excepción de falta de personería, pero el que se presentó incorrectamente debe responder por las costas que originó esa incidencia. Así, por ejemplo, el demandado no acompaña el poder. El actor no acompaña el poder, el demandado interpone una excepción de falta de personería cuando le dan el traslado, la parte actora acompaña el poder o lo adecúa, el juez inmediatamente pasa a resolver la excepción, rechaza la excepción opuesta por el demandado y ordena continuar con el proceso, pero condena en costas a la parte actora por haber generado esa incidencia. Para el supuesto de que se cuestione la insuficiencia que pueda presentar la copia del poder porque está mal fotocopiado, por ejemplo, o que se dude de ellas, o que no tenga la firma del letrado que certifica la copia, no autoriza a la excepción de falta de personería, sino que se va a solicitar que presente el testimonio o el poder original. Para el supuesto de que la representación sea insuficiente, porque el poder no es suficiente,
ahí sí se puede plantear esta falta de personería. En el supuesto de litispendencia es cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. Dos pretensiones cuyos elementos son idénticos. Hay triple identidad. Para evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento entre dos procesos y evitar la posibilidad de sentencias contradictorias y el dispendio jurisdiccional. En este caso, ¿cuáles son los requisitos? Que tiene que haber triple identidad entre sujeto, objeto y causa, que el proceso esté pendiente, donde se haya notificado la demanda, y no tiene que haber concluido por sentencia firme. Si hay sentencia firme, corresponde sea declarado como cosa juzgada. O si se desistió del proceso o del derecho, si se desistió del derecho, no hay litispendencia, hay cosa juzgada. En el caso de la excepción de defecto legal, es la forma para denunciar la omisión o la formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones que realizó el actor en su escrito de interposición de la demanda. Esa omisión o formulación imprecisa o ambigüedad debe tener cierta entidad para que pueda afectar al derecho de defensa del demandado y que lo prive de oponerse adecuadamente a la pretensión y de ofrecer la prueba pertinente. Por ejemplo, estos defectos, los requisitos subjetivos, en el cual no aparezca el nombre del actor o el nombre del demandado, o el actor no denunciar el domicilio real. En el caso de los defectos en los requisitos objetivos, que no se determine la cantidad o del objeto inmediato de la pretensión, o por ejemplo el actor no precisa con exactitud cuál es la cosa demandada, o reclama sumas globales sin discriminar los rubros que la integran. Esta excepción también procede cuando no se sabe qué tipo de pronunciamiento judicial se busca, cuál es el objeto inmediato de esta demanda. Tiene que ver con los hechos, no con el derecho. Tiene que haber poca claridad o ambigüedad en la exposición de los hechos, no del derecho, porque ahí estaríamos ante la aplicación de que el juez conoce el derecho y por lo tanto fuera del alcance de esta excepción. Respecto de las defensas temporarias, que son aquellas oposiciones que tienden a poner de manifiesto el incumplimiento por parte del actor de las cargas que le imponen algunas leyes sustanciales, como requisito, condición previa a la interposición de ciertas pretensiones, tenemos el beneficio de excusión, que es la defensa otorgada al fiador frente al acreedor demandante que no haya ejecutado todos los bienes del deudor. O también tenemos el socio de una sociedad colectiva, en el cual
previamente deben ejecutarse todos los bienes de la sociedad, pues su responsabilidad es limitada y solidaria, pero subsidiaria. También tenemos las condenaciones del posesorio, que el demandado vencido en el posesorio no puede comenzar el juicio petitorio sin antes haber satisfecho todas las condenaciones pronunciadas contra él en el anterior proceso. Respecto del arraigo, tenemos que es una carga que se le exige al actor y que consiste en una caución destinada a garantizar el pago de los gastos del proceso frente a la eventualidad de resultar vencido en el mismo. ¿En qué caso? Es para aquel caso que el actor no tenga domicilio en la República. Hay en algún caso que en algún código provincial acepta el arraigo para aquellos que no tengan domicilio en su provincia, o que no tenga bienes inmuebles en esos territorios. En este supuesto del arraigo se lo exime en el caso de tener beneficios de sin gastos, y esta caución puede formalizarse mediante una caución real, dando depósito de dinero, hipoteca, prenda o embargo, o caución personal del profesional que lo defiende. Se extingue el arraigo cuando el actor cambia domicilio al lugar donde tramita el proceso. ¿En qué tiempo y qué modo se sustancian las excepciones? El demandado o el reconvenido tiene la carga de oponer las excepciones previas dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda o la reconvención en su caso. Ya dijimos que la oposición de excepciones no suspende el curso del proceso, salvo la excepción de defecto legal. Deben interponerse u oponerse todas las excepciones conjuntamente, en forma simultánea, y un acto procesal único por razones de concentración y eventualidad. Salvo el caso que explicáramos anteriormente de la prescripción que está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual dispone que esta excepción puede ser presentada conjuntamente con la contestación de la demanda. En este caso de interposición de excepciones, el juez debe examinar si son admisibles, si se encuadran dentro de las previstas en el Código Procesal y si fueron interpuestas en plazo. Si no, debe rechazarlas in limine sin sustanciación. Si el juez considere que reúnen los requisitos de admisibilidad, se va a dar traslado por el plazo de 5 días al actor, se lo notificará personalmente o por cédula, debe contestarlo por escrito, presentar toda la documental y ofrecer la prueba restante, tanto el actor como el excepcionante como el que contesta el traslado. El juez va a decidir respecto de la prueba a producir
y una vez producida toda la prueba, dictará resolución dentro del plazo de 10 días. El juez primero tiene que resolver en el orden, dijimos, que está previsto en el Código Procesal, primero la de incompetencia y de independencia, luego, en caso de declararse competente, se pronunciará respecto de las restantes excepciones. Si la de prescripción o la de falta de legitimación, si no son de puro derecho, se pasarán a resolver con la sentencia definitiva. ¿Cuáles son los requisitos de admisión de las excepciones? Por ejemplo, la de incompetencia, si lo fuere por distinta nacionalidad o vecindad, si no se adjunta el documento o vecindad del oponente. O, en el supuesto, si se pactó la competencia, si no se acompaña el contrato o convenio respectivo. En el supuesto de la excepción de independencia, si no se acompaña el testimonio del escrito de demanda de juicio pendiente, o también se puede librar oficio, copia del expediente, indicando dónde tramita y número de expediente del juicio pendiente. En el caso de la excepción de cosas juzgadas, si no se acompaña testimonio de la sentencia, o en su caso se indica el juzgado y número de expediente para poder oficiar y traer al proceso la copia de la sentencia. En el supuesto de la excepción de transacción, conciliación, desistimiento del derecho, pago, compensación, quita, espera, remisión, novación, si no se acompañan los documentos o testimonios que la acreditan. En estos últimos casos de la dispendencia, cosa juzgada, o transacción y conciliación, se solicita la revisión al juzgado del expediente con el número de expediente, carátula y juzgado y secretaría en donde tramita esos expedientes. Luego de producida la prueba, que fue, fijará como máximo en el plazo de 20 días, el juez dicta resolución en un plazo de 10 días. Le decimos que resuelve la incompetencia y la independencia y luego pasa, si corresponde, a resolver el resto de las excepciones. La resolución que recaiga es apelable en relación, salvo en los supuestos de prescripción y falta de legitimación para obrar que no sea manifiesta o que no pueda resolverse como de puro derecho, que el juez puede disponer que se pasen a resolver con el fondo de la sentencia, es decir, con la sentencia definitiva. Esta resolución del juez es irrecurrible. ¿Cuáles son los efectos que producen cada una de las excepciones? Una vez firme la resolución que hace lugar a las excepciones, en el caso de la incompetencia, se va a remitir el expediente al tribunal competente si pertenece a la misma jurisdicción provincial. Si es a otra jurisdicción, se archiva, ya sea federal o provincial. En el supuesto de la cosa juzgada, falta de legitimación, transacción, conciliación, desistimiento del derecho, remisión, novación
compromiso documentado, prescripción o alguna de las defensas temporarias, se va a ordenar el archivo del expediente. En el caso de que haya litigispendencia por conexidad, se va a remitir al tribunal donde tramita el otro proceso. Si ambos procesos son idénticos, se archiva el iniciado con posterioridad. Si se ha fijado en la resolución plazo para subsanar los defectos o constituir arraigo, si vence el plazo sin que el actor cumpla, se lo tendrá por desistido del proceso. Y en el supuesto de la excepción de defecto legal, si se hace lugar a la excepción, se le va a dar un plazo al actor para subsanar, corregir la demanda, y subsanado se corre un nuevo traslado de la demanda por 15 días. Si se ordena subsanar y el actor no subsana, se lo tiene por desistido del proceso. Es decir, que si el actor no corrigió los defectos, se le va a tener por desistido el proceso. En el supuesto de que el juez rechace la excepción de defecto legal, a partir de la firmeza de esta resolución empieza a correr el plazo para contestar la demanda sin descontar los días que ya transcurrieron eh, para contestar en que se interpuso la excepción. Es decir, si el demandado interpuso una excepción de defecto legal el día 10, le quedan 5 días. Una vez firme la resolución judicial que rechaza la excepción, le quedan 5 días para contestar la demanda.